Reciban un cordial saludo a las personas que van a observar este video. Mi nombre es Carlos Fernando Godínez Chay. Soy estudiante de la Universidad Mariano Galvez de Guatemala, sede en Mazatenango, Suchitepeques, perteneciente a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Esta videoconferencia, pues, es asignada en el curso de Derecho Civil 2 como una tarea en donde vamos a desarrollar el tema de derechos reales de mero goce, usufructo, uso, habitación y servidumbre. Pero antes de adentrarnos a los temas ya mencionados, como son los derechos reales de mero goce, vamos a dar una definición lo que son los derechos reales. Pues de los derechos reales se desglosa lo que son los derechos de mero goce, como los derechos de propiedad y sus cuatro formas de adquirir la propiedad. Entonces vamos a dar la definición, lo que es el derecho, los derechos reales. Los derechos reales pueden ser definidos como derechos subjetivos privados que atribuye a su titular un poder jurídico directo e indirecto de contenido variable sobre una cosa o un derecho. Este es el tema central al referirnos sobre derechos, los derechos reales. Para poder entender lo que son los derechos reales de mero goce, pues vamos a también a dar la definición a lo que nuestro Código Civil pues menciona lo que son los derechos, el derecho de propiedad y el derecho de propiedad, pues nuestro Código Civil en el artículo 464 pues nos da una definición que la propiedad es el derecho de gozar y disponer de los bienes dentro de los límites y las observancias de las obligaciones que establecen nuestras leyes. Luego de tener esta definición, nos podemos dar cuenta que, que este tema de derechos reales de mero goce, pues solo se tiene la primera parte que sería goce, no se tiene la otra parte de disponer. Haciendo esta aclaración, pues vamos a adentrarnos ya a los temas, en donde también vamos a mencionar sobre giros jurisprudenciales sobre estos temas. Vamos a aclarar que un giro jurisprudencial es un cambio significativo en la interpretación de leyes realizadas por tribunales como la Corte de Constitucionalidad y la Corte Suprema de Justicia. Este cambio se vuelve obligatorio para todos los tribunales cuando la Corte de Constitucionalidad emite tres fallos ininterrumpidos con el mismo criterio o se aparta del criterio anterior y fundamenta el cambio. Esta es la definición de los giros jurisprudenciales, ya que esta videoconferencia también tratará y dará eh, temas sobre los giros jurisprudenciales. Luego de hacer esa pequeña aclaración, pues vamos a pasar desde ya a lo que es el usufructo. El usufructo es el derecho que tiene una persona usufructuario de usar y disfrutar de un bien que pertenece a otra persona sin alterar su sustancia, uso exclusivo del fruto natural o civil. El fruto natural pues lo podemos obtener de las plantas, de cualquier cosecha de alguna planta, naranja, mangos u otros. Y el fruto civil pues lo podemos tener a la hora de poder usar algún objeto como una bicicleta, pues su fruto sería el traslado de un lugar a otro sin poder sacarle algún otro fruto, ¿verdad? Sino que esa es la limitancia, es de mero goce. Como podemos observar, también tenemos el capítulo 1 que trata de derechos y obligaciones del usufructuario. Derechos y obligaciones del usufructuario. Artículo 703, extensión del usufructo. Pertenecen al usufructuario los frutos naturales y civiles de los bienes
que produzcan ordinaria y extraordinariamente, salvo las limitaciones establecidas en el título que constituye. Artículo 704. Forma de constitución del usufructo se constituye por contrato o por acto de última voluntad. Artículo 705. Duración del usufructo. El usufructo puede constituirse por tiempo fijo, vitalicio, puramente o bajo condición para no perpetuidad y sobre toda especie de bienes muebles e inmuebles. Vamos a dar una breve explicación lo que trata de exponer el artículo 705, duración del usufructo. Pues podemos ver que el usufructo puede constituirse por tiempo fijo, vitalicio puramente o bajo condición. A la hora de referirnos a vitalicio, pues es un término en el cual puede estipularse un usufructo, y el ejemplo que podemos dar es que cuando una persona eh, le da, o cuando un padre de familia le cede un bien, le cede una casa a uno de sus hijos, pues puede definirlo en la forma de vitalicio. Lo que quiere decir es que el padre puede seguir viviendo hasta, hasta que muera en ese hogar sin que lo puedan sacar, ¿verdad? Esa es la pequeña definición y vamos al artículo 706. El usufructo no puede exceder de 30 años cuando en la constitución del usufructo no se fije tiempo para su duración. Se entiende constituido por toda la vida el usufructuario, el usufructo que no sea vitalicio, y el constituido a favor de personas jurídicas no podrá excederse de 30 años. Como podemos observar, un usufructo no puede excederse de 30 años cuando no esté estipulado en tiempo, ¿verdad? Y cuando está estipulado de forma vitalicio es cuando el tiempo pues se vuelve sin limitancias, ¿verdad? Hasta que fallezca esa persona, ¿verdad? El artículo 777, no hay derecho de acrecer si se constituye el usufructo a favor de varias personas simultáneamente, sea por herencia o por contrato. No hay derecho de acrecer si el constituyente no la ha establecido claramente. Como podemos observar acá, pues trata de que ninguna persona puede acrecentar la parte que a él se le ha otorgado. No se puede realizar esas acciones, ¿verdad? Vamos a pasar al artículo 708, derechos de acreedores. Los acreedores del usufructuario pueden embargar los productos del usufructo y ponerse a toda cesión o renuncia de este que se haga en fraude de aquellos. Vamos a pasar al artículo 709, derechos del usufructuario. Los usufructos naturales pendientes al tiempo de comenzar el usufructo pertenecen al usufructuario, salvo las obligaciones a que tales frutos estén afectos con anterioridad. Los pendientes al tiempo se extinguiese el usufructo pertenecen al propietario. El dueño de los frutos pendientes al constituirse o al terminarse el usufructo es quien debe pagar los gastos de cultivo del año rural correspondiente. Artículo 710. Los frutos civiles pertenecen al usufructuario día por día. Aquí lo que podemos observar es que los frutos civiles, cuando se hablan de frutos civiles, se está hablando netamente sobre ganancias que se obtienen de algún bien, alguna ganancia económica, ¿verdad? Pues aquí podemos ver que establece que pertenecen al usufructuario día por día. Vamos al artículo 708, derechos de los acreedores. Los acreedores del usufructo pueden embargar los productos del usufructo y oponerse a toda cesión o renuncia de este que haga en fraude de aquellos. Es lo que hemos observado. Vamos a pasar al artículo 711. El usufructuario de cosas muebles que se gastan y deterioran
lentamente en el uso, tiene derecho a servirse de ellas según su naturaleza y destino, y a fin del usufructo no esté obligado a restituirlas, sino en el estado en que se hallen, respondiendo solamente de aquellas pérdidas o anteriores que provengan de dolo o culpa. Artículo 712. El usufructo de una heredad se extiende a sus bosques y arboledas, pero el usufructuario debe conservarlos, que derri- reponer los árboles que derribe, sujetándose en la explotación a las disposiciones de las leyes forestales. Artículo 713. Si el usufructo comprende cosas que no pueden usarse sin consumirse, el usufructuario está obligado a restituirlos en igual género, cantidad y calidad, y si esto no fuese posible, a pagar su valor si se hubiese dado estimadas o su precio corriente al tiempo de cesar el usufructo si no fueron estimadas. Artículo 714. Si el usufructo se constituye sobre capitales puestos a créditos, el usufructuario hace suyo este y no aquellos, pero en toda novación o convenio que modifique la obligación primitiva se necesita el consentimiento del usufructuario. Artículo 715. Goce de la accesión. El usufructuario puede gozar del aumento que sobrevenga por accesión a la cosa usufructuada, de la servidumbre y en general de todos los derechos de que gozaría el propietario. Goza también del producto de las minas y canteras que se estén explotando al empezar el usufructo que que perteneciere al propietario, pero no del de las nuevas minas que se descubran, ni del tesoro que se encuentre. Artículo 716. Enajenación del usufructo. El usufructuario puede gozar por sí mismo de la cosa usufructuada, arrendarla a otra y enajenar su derecho de usufructo, salvo lo dispuesto en el artículo 708, pero todos los contratos que como tal usufructuario celebre terminarán al fin del usufructo. Artículo 717. El usufructuario no tiene derecho a que se le abonen las mejoras que hiciere en la cosa usufructuada, pero sí lo tendrá para que le sean compensadas con los deterioros que se le puedan imputar. En cuanto a las mejoras separables de- sin detrimento de la cosa, el usufructuario podrá llevárselas si el propietario no abonare su valor. Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de los convenios que hayan celebrado el usufructuario y el propietario relativas a mejoras de los que sobre esta materia se haya previsto en la constitución del usufructo. Artículo 718. Cesión del usufructo. Cedido el usufructo a un tercero. El cedente y el cesionario serán solidariamente responsables al propietario de la cosa usufructuada. Artículo 719. Servidumbres. El usufructuario no puede constituir servidumbres perpetuas sobre la finca que usufructúa. Lo que constituye cesarán al terminar el usufructo. Muy bien, aquí podemos observar que nos hace mención sobre la servidumbre. La servidumbre, pues, es como coloquialmente es conocido, se podría decir que son pequeños callejones que eh, atraviesan un terreno, que atraviesan una, una finca, ¿verdad? Esa es la definición de servidumbre, y por servidumbre pues tenemos varias clases de servidumbres
adelante pues vamos a tratar de desarrollarlas, pero acá podemos ver que el usufructuario no puede constituir servidumbres. Por decirlo, pues quien está usufructuando un bien inmueble, pues no puede él ceder servidumbre o crear servidumbre perpetua que sea para siempre. Si va a crear una servidumbre, ya sea de una servidumbre acueducto, una servidumbre de paso peatonal, una servidumbre de las distintas formas, pues se terminará esa misma servidumbre cuando se le termine el tiempo al usufructuario que fue estipulado en el contrato de usufructo. Vamos a seguir al artículo 720, obligaciones del usufructuario. El usufructuario tomará las cosas en el estado en que se encuentren, pero no podrá entrar en posesión de ellas sin hacer previo inventario de los muebles y descripción del estado de los inmuebles con citación del propietario. Los gastos inherentes a este serán a cargo del usufructuario. Muy bien, vamos a pasar al artículo 723, administración por el propietario. También podrá el propietario, si lo prefiere, mientras el usufructuario no preste garantía dis- o puede dispensado de ella, retener en su poder los bienes del usufructo en calidad de administrador con la obligación de entregar al usufructuario su producto líquido deducido la suma por la dicha administración que convenga o judicialmente se señale, la administración podrá ser removida por mala administración. Artículo 724. Recobro de la administración por el usufructuario. El retardo en dar garantía no priva al usufructuario del derecho sobre los frutos y puede en todo tiempo, respetando los actos legalmente ejecutados, reclamar la administración prestando la garantía a que está obligado. Artículo 725. Abuso del usufructuario. El usufructuario tiene la obligación de dar garantía aun cuando no haya estado obligado a ella por el título constituido del usufructo. Si abusa causando deterioros en el fondo o dejándolo destruirse por falta de reparación, así como cuando por el cambio de circunstancias personales del usufructuario no ofrezca a éste las mismas seguridades que al constituirse el usufructo. El artículo 726 establece la reparación ordinaria del usufructuario. Debe hacer las reparaciones ordinarias indispensables para la conservación de la cosa. Aquí podemos observar que el usufructuario, alguien que está gozando de este bien, pues no puede dejar que la cosa se destruya, ¿verdad? Sino puede o tiene que realizar reparaciones ordinarias. El usufructuario debe hacer reparaciones ordinarias indispensables para la conservación de la cosa, que debe darle un buen trato a la cosa que esté usando, ya sea una cosa mueble o una cosa inmueble, ¿verdad? Artículo 727. Reparaciones extraordinarias. Las reparaciones extraordinarias serán a cargo del propietario. Aquí podemos observar que las reparaciones extraordinarias serán a cargo del propietario, ¿verdad? El usufructuario está obligado a darle aviso cuando fuere urgente la necesidad de hacerlas. Son reparaciones extraordinarias las que necesitan para establecerse o reintegrar los bienes que se hayan arruinado o deteriorado por vejez, caso fortuito o accidente no imputable al usufructuario. Artículo 728. Aviso que debe dar al usufructuario. La omisión del aviso oportuno al propietario hace responsable al usufructuario de la destrucción. Aquí podemos observar que en ocasiones puede darse una destrucción por caso fortuito o por accidente o por vejez,
pero que el usufructuario debe dar aviso al propietario para que haga las reparaciones. De no hacerlo, pues él tendría que cubrir con esas reparaciones pérdida o menoscabo de la cosa por falta de reparación. Artículo 729. Reparaciones hechas por el propietario. Si el propietario hiciere las reparaciones extraordinarias, tendrá derecho a exigir del usufructuario el interés legal de la cantidad invertida en ellas mientras dure el usufructo. Artículo 730. Las disposiciones de los artículos que preceden se aplican también cuando por vejez o por caso fortuito se arruina solamente en parte el edificio por que formaba un accesorio necesario para el goce del fondo sujeto al usufructo. El caso fortuito, pues, es un caso de accidente, cuando se dan situaciones por naturalezas o por cosas que el individuo no están en sus manos el poder controlarlas, pues es así como es definido un caso fortuito. Artículo 731. Carga que soporta el usufructuario cuando el usufructo sea el título gratuito. El usufructuario está obligado a soportar todos los impuestos y contribuciones que pasen sobre la cosa usufructuada, pero si fuere constituido a título oneroso, el usufructuario solo estará obligado a pagar los impuestos que impliquen los servicios para el goce de la cosa usufructuada. Artículo 732. La ejecución de la finca. Si la finca se embarga o vende judicialmente para el pago de una deuda del propietario, el usufructo no será perjudicado sino por los gravámenes o actos anteriormente escritos o anotados en el registro de la propiedad. Aquí podemos observar que el propietario de una finca, de que sería un bien inmueble, o de un terreno, o podemos hablar también de un bien mueble, que puede el propietario venderla, pero dadas las estipulaciones en el contrato en el contrato del usufructo, pues no va a variar. El usufructuario puede seguir gozando de ese bien, de esa cosa, y hasta que llegue el final del contrato, ¿verdad? Que se harán unas modificaciones, pero ya sería con un dueño nuevo. En el artículo 733, usufructo de patrimonio, el, el usufructuario de un patrimonio o de una parte del patrimonio estará obligado al pago total o proporcional a su parte de todas las anualidades o rentas vitalicias y los intereses de todas las deudas o legadas que graven el patrimonio. Cuando se trate del pago de un capital, el usufructuario adelantará la cantidad con la que debe contribuir la cosa usufructuada. Se le restituirá a aquel sin interés al terminar el usufructo. Artículo 734. Derechos de propietario perturbados por un tercero. Si los derechos del propietario son perturbados por un tercero, sea del modo o por el motivo que fuere, el usufructuario está obligado a ponerlo en conocimiento de aquel, y si no lo hace, es responsable de los daños que resulten como si hubiesen sido ocasionados por su culpa. Podemos observar nuevamente que el usufructuario pues tiene la obligación de informar al propietario de un bien, de una cosa inmueble o mueble, cuando esté sufriendo daños por un tercero. El usufructuario debe de informar al propietario de lo que está ocurriendo. De lo contrario, a él recaerán los gastos que tendrían que realizarse. Artículo 735. Costas de los pleitos, los gastos, costas y condenas de los pleitos sostenidos con motivo del usufructo son de cuenta del propietario si el usufructo se ha constituido por título oneroso, o del usufructuario si han constituido por título gratuito.
Artículo 736. Si el pleito interesa al mismo tiempo al dueño y al usufructuario, contribuirán los gastos en proporción a sus derechos respectivos. Artículo 737. Usufructo sobre animales. Si el usufructo está constituido sobre animales y estos perecen sin culpa del usufructuario, solo estará obligado para con el propietario a darle cuenta de las pieles o de su valor, pero si no todo el rebaño pareciere, el usufructuario estará obligado a reemplazar con las crías los animales muertos. Aquí podemos observar los modos de extinguirse el usufructo. Artículo 738. Extinción del usufructo. El usufructo se extingue por muerte del usufructuario, por vencimiento de plazo por el cual se constituyó o por realizarse la condición resolutoria a la cual estaba sujeto el usufructo, por la reunión del usufructo y de la propiedad en una misma persona, pero si la reunión se verifica en una sola cosa o parte del usufructuado, en lo demás sustituirá el usufructo por prescripción, por renuncia de usufructuario, salvo lo dispuesto respecto de las renuncias hechas en fraude o acreedores, por pérdida de la cosa usufructuada, si la destrucción no es total del derecho continuo sobre el resto, y por la anulación o asesión del derecho del que constituyó el usufructo. Como podemos observar, acá no se encuentra eh, por la venta de la propiedad, por la venta de del bien, porque como muy bien lo acabamos de exponer, pues eso no varía, sino el usufructuario sigue gozando de la cosa, ¿verdad? Modo de extinguirse el usufructo. Artículo 739. Cesación del usufructo. También puede cesar el usufructo por el abuso que el usufructuario haga de su derecho, deteriorando los bienes o dejándolos perecer por falta de las reparaciones ordinarias. En este caso, la extinción del usufructo no procede de hecho, sino que debe ser declarada por resolución judicial. Aquí podemos observar que para que aplique esta extinción del usufructo, pues tendría que ser una resolución judicial, pues tendría que llevarse este caso ante un juez y exponer de parte del propietario que el usufructuario está violentando el contrato estipulado. Y así pues se dará por terminado el usufructo. Artículo 740. Destrucción del bien usufructuando. Si el usufructo tuviere constituido sobre una finca de la que forme parte un edificio y éste llegare a perecer. Artículo 741. Impedimento temporal. El impedimento temporal por caso fortuito o fuerza mayor no extingue el usufructo ni da derecho a exigir indemnización del propietario. Artículo 742. Usufructo a término. El usufructo concedido por el tiempo que tarde un tercero en llegar a cierta edad sustituirá el número de años prefijados, aunque éste muera antes, salvo si el usufructo hubiese sido expresamente concedido solo en atención a la existencia de dicho tercero. Artículo 743. Seguro si el usufructuario corriere con el propietario al seguro del predio usufructuando, el segundo percibirá el precio del seguro en caso de siniestro. Artículo 744. Expropiación de las cosas usufructuadas. Si la cosa usufructuada fuere expropiada por causa de utilidad pública, el propietario estará obligado a abonar al usufructuario el interés legal del
del importe de la indemnización que recibiere por todo el tiempo que debe durar el usufructo. El propietario de la cosa usufructuada, si la cosa usufructuada fuere expropiada por causa de utilidad pública. Aquí podemos observar que puede también extinguirse el usufructo cuando la propiedad, en este caso, sería una propiedad inmueble que puede ser expropiada según derecho constitucional cuando sea a beneficio o de utilidad pública o a beneficio social, pues puede expropiarse una propiedad y como establece este artículo, pues cuando esa propiedad es expropiada, pues el propietario anterior debe indemnizar al, al usufructuario. Los, vamos a ver también sobre convenios internacionales. Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 21, derecho a la propiedad privada. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social. Convenios sobre diversidad biológica, inciden en usufructos forestales, agrarios o derechos naturales. Podemos observar que pues los temas del usufructo pues también están en convenios, en Convención Americana sobre Derechos Humanos y que no está solo en nuestra legislación en el cual le corresponde a nuestro Código Civil. Vamos a ver también que la Constitución Política de la República de Guatemala en el artículo 39, propiedad privada, se garantiza la propiedad privada como un derecho inherente a la persona humana. Toda persona puede disponer libremente de sus bienes de acuerdo con la ley. El Estado garantiza el ejercicio de este derecho y deberá crear las condiciones que faciliten al propietario el uso y disfrute de sus bienes de manera que alcance el progreso individual y el desarrollo nacional a beneficio de todos los guatemaltecos. Artículo 41. Protección al derecho de propiedad. Por causa de actividad o delito político no puede limitarse el derecho de propiedad en forma alguna. Se prohíbe la confiscación de bienes y la imposición de multas confiscatorias. Las multas en ningún caso podrán exceder del valor impuesto omitido. Giros jurisprudenciales. Caso Comunidad Indígena Yaskie Asha versus Paraguay 2005 y comunidades, aunque no son de Guatemala, fijan estándares. El derecho de uso y goce de tierras comunales es protegido como parte del derecho de la propiedad del Comité Internacional de Derechos Humanos. Han sostenido que el usufructo estatal con fines sociales no vulnera la propiedad privada siempre que respete el principio de legalidad y utilidad pública. Corte de Constitucionalidad, sentencia 1554-2012, vinculada a la usurpación de inmueble. La Corte Suprema de Justicia reafirmó que el goce ilegítimo de un bien sin título válido no constituye usufructo, sino usurpación. Vamos a pasar al capítulo número 3, uso y habitación. En el artículo 745, contenido del uso. El uso da derecho de servirse de cosa ajena o de aprovecharse de los frutos de ella en cuanto basten para las necesidades del usuario y las de su familia. Artículo 746. Contenido de la habitación. La habitación se limita a lo que sea necesario para quien tiene el derecho y para su familia, aun cuando no la haya tenido en el momento de constituirse tal derecho. Artículo 747. Los derechos de uso y habitación se regulan por el título que los constituye. Si el título no determina la extensión de estos derechos, se regularán conforme a los artículos siguientes.
Artículo 748. Son derechos inalienables los derechos de uso y habitación. No se pueden enajenar, gravar ni arrendar. Artículo 749. Obligaciones de prestar garantía y de hacer inventario para gozar de los derechos de uso y habitación. Debe presentarse previamente garantía y hacerse formal inventario y descripción del estado de los inmuebles con citación del propietario. En cuanto a la garantía, rijan las mismas prescripciones que para el usufructo. Artículo 750. Los derechos de uso y habitación se establecen y se pierden de la misma manera que el usufructo. Artículo 751. Obligaciones del usuario y del habitacionista. Si quien tiene el uso de un fondo tomare todos sus frutos, o si quien tiene derecho a la habitación ocupare toda la casa, estará obligado a hacer los gastos de cultivo o de reparaciones ordinarias ya y a pagar las contribuciones. Convenios internacionales. Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 21, derecho a la propiedad privada. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 11, reconoce el derecho a una vivienda adecuada. Constitución Política de la República de Guatemala, artículo 39, propiedad privada. Se garantiza la propiedad privada como un derecho inherente a la persona humana. Toda persona puede disponer libremente de sus bienes de acuerdo con la ley. Artículo 40, expropiación en casos concretos. La propiedad privada podrá ser expropiada por razones de utilidad colectiva, beneficio social o interés público debidamente comprobadas. La expropiación deberá sujetarse a los procedimientos señalados por la ley y el bien afectado se justipreciará por expertos tomando como base su valor actual. También queremos aclarar que cuando se habla de expropiación, pues en nuestra legislación guatemalteca se puede contar con una ley especial sobre la expropiación. Vamos a pasar a los giros jurisprudenciales. Caso de comunidad indígena. Estos casos, los cuales se mencionan acá, son casos que han acontecido en Paraguay, que son casos que no son de nuestra legislación, pero que sientan un precedente sobre los temas mencionados en la Corte Internacional de Derechos Humanos. La Corte de Constitucionalidad ha sostenido que no vulnera la propiedad privada si se respeta el principio de legalidad y utilidad pública. Corte de Constitucionalidad. Sentencia 1554-2012 diferenció entre usufructo legítimo y posesión ilegítima, subrayando que el uso o habitación sin título válido no genera derecho real. ¿En dónde se encuentra regulado? Mayormente se encuentra regulado en el Código Civil de nuestro país, aunque nuestra Constitución sienta las bases para desarrollar este tema. Título 4 de las servidumbres. Disposiciones generales. Artículo 752. Servidumbre es el gravamen impuesto sobre un predio para uso de otro predio de distinto dueño o para utilidad pública o comunal. Sin embargo, el propietario de dos fincas puede gravar una de ellas con servidumbre, beneficio de la otra. El inmueble a cuyo favor está constituido la servidumbre se llama predio dominante. El que la sufre, predio sirviente. Como podemos observar, hemos adentrados al tema de la servidumbre. La servidumbre, como lo hemos mencionado, es lo que comúnmente conocemos como un paso peatonal,
Pero vamos a adentrarnos y vamos a darnos cuenta que la servidumbre no solo es paso peatonal como comúnmente conocido como callejones que pueden trasladarnos de un lugar a otro como son atajos, sino también existen las servidumbres de acueductos en los cuales se circula pues el agua. También existen otros tipos de servidumbres que son visibles, que son los que están a flote de tierra y los otros que son pues de forma subterránea, los cuales no se pueden observar. Vamos a pasar al artículo 753. La servidumbre consiste en no hacer o en tolerar para que el dueño del predio sirviente pueda exigirse la ejecución de un hecho. Es necesario que esté expresamente determinado por la ley en el acto en que se constituye la servidumbre. Disposiciones generales 754. Las servidumbres son continuas o discontinuas, aparentes o no aparentes. Son los que hemos mencionado. Los aparentes son los que se pueden observar, o no aparentes son los que no se pueden observar. Las continuas son las que no tienen una limitancia en cuestión de tiempo, y las discontinuas pues son las que fueron establecidas con un tiempo pues también establecido que puede vencerse ese intervalo. Son continuas aquellas cuyo uso es o puede ser incesante, sin intervención de ningún hecho actual del hombre, y discontinuas aquellas cuyo uso necesita algún hecho actual del hombre. Son aparentes las que se anuncian por obras o signos exteriores dispuestos para uso y aprovechamiento, y no aparentes las que no presentan signos exteriores de su existencia. Artículo 755. Las servidumbres son inseparables del inmueble a que activa o pasivamente pertenecen. Artículo 756. Las servidumbres son indivisibles si la divide el predio sirviente. Cada una de sus porciones tiene que tolerar en la parte que la corresponde. Si se divide el dominante, cada propietario de éste puede usarla por entero, pero no alterar ni agravarla. Artículo 757. Las servidumbres se derivan de la situación natural de los predios, de las obligaciones impuestas por la ley o de la voluntad de los propietarios. Artículo 758. Las servidumbres que tienen por objeto el interés de los particulares pueden ser establecidas, derogadas o modificadas por la voluntad de estos, siempre que tengan capacidad para disponer de sus bienes. De la servidumbre de acueducto. Al constituirse una servidumbre se entienden concedidos todos los medios necesarios para su uso, y extinguida aquella, cesan también estos derechos accesorios, pero no aquellos medios que se han obtenido por un título independiente de la servidumbre. Artículo 760. Puede imponerse la servidumbre forzosa de acueductos por la conducción de aguas destinadas a algún servicio de utilidad pública. Previa indemnización puede imponerse también servidumbre forzoso de acuerdo para objetos de interés privado previamente indemnizados en los casos siguientes: establecimiento o aumento de riesgo, establecimiento de baños y fábricas, desecación de lagunas y terrenos pantanosos, evasión o salidas de aguas procedentes a alumbramientos artificiales y salidas de aguas de correderas y drenajes. Los tres primeros casos que los tres primeros casos pueden imponerse la servidumbre no sólo para la
reducción de las aguas necesarias, sino también de la elevación de las sobrantes. Artículo 700. El dueño del terreno sobre que trate de imponerse la servidumbre forzosa de acueducto podrá oponerse por alguna de las causas siguientes: por pretenderse construir acequia descubierta que sea perjudicial por su calidad de agua; 2, por ser peligrosa para el terreno del predio sirviente cuando se intente utilizar para objetos de interés privado; y 3, por poderse establecer sobre otros predios con iguales ventajas para el que pretenda imponerla y menores inconvenientes para el que haya de sufrirla. No puede imponerse la servidumbre forzosa de acuerdo para objeto de interés privado sobre edificios, ni sobre jardines, ni huertas existentes al tiempo de hacerse la solicitud. Artículo 762. Cuando un terreno de regadío que recibe el agua por un solo punto se divide por herencia de la servidumbre de acueducto. Artículo 763. La servidumbre forzosa de acueducto podrá constituirse: 1, por acequia descubierta cuando no sea peligrosa por su profundidad; 2, con acequia cubierta cuando la exija su profundidad; 3, con cañería o tubería cuando pueden ser absorbidas aguas ajenas. Artículo 764. La servidumbre forzosa de acueducto puede establecerse temporal o perpetuamente. Artículo 765. Si la servidumbre fuese temporal, se abonará previamente al dueño del terreno el duplo del arriendo que correspondería por la parte que se le ocupa. Artículo 766. Serán de cuenta del que haya promovido y obtenga la servidumbre de acueducto. Artículo 767. Al establecerse la servidumbre forzosa de acueducto, se fijará en vista de la naturaleza y configuración del terreno. Artículo 768. A la servidumbre forzosa de acueducto es inherente el derecho de paso por sus márgenes para su exclusivo servicio. Artículo 769. Si el acueducto atravesare vías públicas o particulares de cualquier naturaleza que sean, quedará obligado el que haya obtenido la concesión a construir y conservar las alcantarillas, canales y puentes necesarios. Artículo 770. Cuando el dueño de un acueducto que atraviese tierras ajenas solicite aumentar su capacidad para que reciba mayor caudal de agua, se usarán las mismas reglas que para su establecimiento. Artículo 771. El dueño de acueducto podrá fortificar sus márgenes con céspedes, estaca- esta- estacadas, paredes o ribazos de piedra suelta. Artículo 773. El dueño del predio sirviente podrá construir sobre el acueducto puente para de una a otra parte del predio, pero lo hará con la solidez necesaria. Artículo 774. En toda acequia o acueducto, el cauce de los cajeros y los márgenes serán considerados como parte integrante de la heredad.
Artículo 776. La concesión de la servidumbre de acueducto sobre predios ajenos caducará si dentro del plazo que se hubiere fijado el concesionario no hiciere uso de ella. Dicha caducidad se opera sin perjuicio de satisfacer al dueño de cada predio sirviente. Artículo 777. Las servidumbres urbanas de acueducto, canal, puente, cloaca, sumidero y demás establecidas para el servicio público y privado de las poblaciones, edificios, jardines y fábricas se regirán por las disposiciones generales y locales. Artículo 778. En los mismos casos que la servidumbre de acueducto, puede imponerse la servidumbre forzosa de estribo. Artículo 779. Declarada la servidumbre forzosa de estribo de presa, se abonará al dueño del predio o predios sirvientes el valor que por la ocupación del terreno corresponda. Artículo 782. No se impondrá esta servidumbre sobre los pozos ordinarios, las cisternas o aljibes, ni sobre edificios o terrenos cercados con pared. Artículo 783. Las servidumbres de abrevadero y de zaca de agua llevan consigo la obligación en los predios sirvientes. Artículo 784. Son aplicables a las concesiones de esta clase las servidumbres, las prescripciones que se dejan establecidas para el otorgamiento. Artículo 785. Los dueños de predios sirvientes podrán variar la dirección de la vía o senda destinada al uso de estas servidumbres. Artículo 786. El propietario de un predio enclavado entre otros ajenos que no tenga salida a la vía pública o que no pueda procurársela sin excesivo gasto o dificultad, tiene derecho a exigir paso por los predios vecinos para el aprovechamiento y explotación del mismo predio. Artículo 787. Se deberá siempre una indemnización equivalente al valor del terreno necesario y al perjuicio que ocasione ese gravamen. A la misma disposición se aplicarán el que teniendo paso por predio de otro. Artículo 788. La acción para reclamar esa indemnización es prescriptible, pero aunque escriba sustituirá la servidumbre obtenida. Artículo 789. El dueño del predio sirviente tiene el derecho de señalar el lugar designado. Podrá ocurrir el juez competente para que, oyendo el dictamen de expertos, resuelva lo más conveniente, procurando conciliar los intereses de los dos predios. Servidumbre legal de paso. Si hubiere varios predios por donde pueda darse el paso, el obligado a la servidumbre será aquel por donde fuere más corta la distancia. Si éste fuere igual por dos o más predios, el juez designará cuál de estos ha de dar el paso. Artículo 791. En la servidumbre de paso, el ancho de éste será el que baste de las necesidades del predio dominante. Artículo 793.
Si obtenida la servidumbre de paso deja de ser indispensable para el predio dominante por la adquisición de otros terrenos que le dan acceso cómodo al camino o por otro medio, el dueño del predio sirviente tendrá derecho para pedir que se exonere de la servidumbre. Artículo 794. Cuando la servidumbre de paso tenga por objeto un servicio público, debe darse por el punto menos perjudicial el predio sirviente. Artículo 796. Cuando para establecer comunicaciones telefónicas particulares entre dos o más fincas o para conducir energía eléctrica a una finca sea necesario colocar poste o tender alambre en terrenos de una finca ajena, el dueño de ésta debe permitirlo mediante la indemnización correspondiente, la que, a falta de acuerdo entre las partes, fijare el juez las diligencias respectivas. Artículo 797. Las servidumbres provenientes de la conducción de energía eléctrica para las poblaciones y del paso de vehículos aéreos se regirán por las leyes especiales. Artículo 799. El ejercicio y extensión de las servidumbres establecidas por la voluntad del propietario se regulan por los respectivos títulos y en su efecto por las disposiciones de este capítulo. Artículo 800. Si fueren varios los propietarios de un predio, no se podrá imponer servidumbres sino con el consentimiento de todos. Artículo 801. Si fueren varios los propietarios y uno solo de ellos adquiere la servidumbre sobre otro predio a favor del común, todos los propietarios podrán aprovecharse de ella, quedando obligado a los gravámenes y a los pactos en que se haya adquirido. Artículo 803. El dueño de un fondo hipotecado puede constituir servidumbre, pero si por tal motivo bajare el valor de aquel, de modo que perjudique al acreedor, tendrá derecho éste para hacer que se venda el fondo libre de la servidumbre. Artículo 800. Artículo 804. Puede adquirirse la servidumbre en favor de un fondo por los poseedores de éste, sean de buena o de mala fe, y pueden igualmente adquirir los que no gozan de la libre administración de sus bienes y los administradores de bienes ajenos aprovechándose de estos. Artículo 807. Al que pretenda tener derecho a una servidumbre, toca probar, aunque esté en posesión de ella, el título en virtud del cual goza. Artículo 808. La falta de títulos constitutivos de la servidumbre que no pueda adquirirse por prestación. Artículo 810. El dueño del predio sirviente no podrá menoscabar de modo alguno la servidumbre constituida sobre aquel. Artículo 812. El cambio de sitio para el ejercicio de una servidumbre puede también admitirse a instancias del dueño del predio dominante, si éste prueba que el cambio le reporta una notoria ventaja y no produce daño alguno al predio sirviente. Artículo 813. El dueño del predio sirviente puede ejecutar las obras que hagan menos gravosa a la servidumbre. Artículo 814. Si de la ejecución de dichas obras se siguiere algún perjuicio al predio dominante, el dueño del sirviente estará obligado a establecer las cosas a su antiguo estado. Artículo 815. Si el dueño del predio dominante si el dueño del
Artículo 815. Si el dueño del predio dominante se opone a las obras de que trate el artículo 813, la controversia se resolverá sumariamente. Artículo 816. Cualquiera deuda sobre el uso y extensión de la servidumbre se decidirá en sentido menos gravoso para el predio sirviente sin imposibilitar ni dificultar el uso de la servidumbre. Artículo 817. Las servidumbres voluntarias se extinguen por el no uso cuando los predios llegan cuando los predios llegaren sin culpa del dueño del sirviente a tal estado que no pueda usarse la servidumbre por la remuneración gratuita u onerosa hecha por el dueño del predio dominante, y cuando constituida en virtud de un derecho revocable se vence el plazo, se cumple la condición o sobreviniere la circunstancia que debe poner término a aquel. Artículo 818. Si el predio dominante pertenece a varios dueños, pero indiviso, el uso de uno de ellos aprovecha a los demás para impedir la prescripción. Artículo 819. Si entre los propietarios hubiere alguno contra quien por ley especial no puede correr la prescripción, ésta no correrá contra los demás. Artículo 820. Las servidumbres legales establecidas por utilidad pública o comunal se pierden por el no uso de 5 años si se prueba que durante este tiempo se ha adquirido por el que disfrutaba a aquellas otras servidumbres de la misma naturaleza por distinto lugar. Artículo 821. Los aprovechamientos comunes de las aguas públicas y las conexiones de aprovechamientos especiales quedan sujetos a lo que establezca la ley y reglamentos respectivos. Convenios internacionales. Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 21. Derecho a la propiedad privada. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes, y la ley puede subordinar tal uso y goce a interés social. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 17. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio u uso correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación. Constitución Política de Guatemala, artículo 39. Propiedad privada. Se garantiza la propiedad privada como un derecho inherente a la persona humana. Toda persona puede disponer libremente de sus bienes de acuerdo con la ley. Artículo 40. Expropiación. En casos concretos, la propiedad privada podrá ser expropiada por razones de utilidad colectiva, beneficio social o interés público debidamente comprobables. La expropiación deberá sujetarse a los procedimientos señalados por la ley y el bien afectado se justipreciará por expertos tomando como base su valor actual. Giros jurisprudenciales. En casos como trabajadores de la Hacienda Brasil Verde versus Brasil, la Corte Internacional de Derechos Humanos ha interpretado a servidumbre como forma moderna de esclavitud aplicable en contextos de trabajo forzoso, servidumbre por deuda y explotación laboral. Jurisprudencia sobre conflictos de propiedad, utilidad pública y derechos reales. No hay doctrina específica sobre servidumbre, pero sí sobre propiedad y limitaciones constitucionales. Corte de Constitucionalidad, sentencia 85,
8697, Civil 1997, la Corte Suprema de Justicia distingue entre la servidumbre voluntaria y la forzosa de acueducto. ¿En dónde se encuentra regulado? Mayormente se encuentra regulado en nuestro Código Civil, en el Código Civil de nuestro país, aunque nuestra Constitución sienta las bases para desarrollar este tema. También la Ley de la Electrificación Nacional funciona de complemento. Hemos llegado al final de nuestra videoconferencia. Te agradezco de todo corazón a todas las personas que van a observar este video, y desde ya pues yo le doy gracias a Dios por el privilegio que me ha cedido, por la oportunidad que me da de poder formar parte de los estudios los cuales estoy cursando, y también desde ya agradecido con el honorable juez Josué Domingo Reyes Pelicón, un gran profesional en la materia, profesional en cualquier ámbito de la jurisdicción guatemalteca, en lo penal, en lo civil, un gran conocedor. Pues desde ya muchas gracias. Gracias a todos por su atención y será hasta la próxima.